y estas cosas pueden suceder. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro estudio, porque hoy nos toca un estudio bien compactito, ¿verdad? Extenso más bien, más extenso. Entonces vamos a empezar, ¿qué les parece? Con una oración para poner nuestro estudio en las manos del Señor y que el Señor venga y nos abra el entendimiento, ¿te parece? Vamos a darle gracias al Señor. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias mi Señor, porque sabemos, mi Señor, que tú has estado con nosotros toda esta semana. Gracias mi Dios, porque sentimos tu presencia en nuestras vidas. Gracias mi Dios por lo bueno que tú eres, mi Señor. Te damos gracias, ponemos en tus manos este estudio, mi Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú obres en la vida de cada uno de las personas que están conectadas a este estudio, ya sea en vivo o a través de la grabación, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu Padre plantes en el corazón de cada uno de nosotros esa semilla que crezca, mi Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú tomes el control de esta reunión, porque esto que hacemos lo hacemos por ti y para ti, mi Dios, para darte la gloria, la honra, el honor que solamente tú mereces. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, dicen que se sigue sin escuchar. Esos fueron mensajes de hace rato. Ah, ok. Bueno. Ok, continuamos entonces. Bueno, hermano, te decía que vamos a continuar con el estudio y seguimos con la primera carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Y como hemos estudiado hasta aquí, te decía que la primera carta de Pablo básicamente es la cuarta carta que escribió Pablo, ¿verdad? Sigue. Se detiene. Es el internet de esta. No se oye nada. Bueno, perdóname, hermano, que quiero asegurarme de que estés escuchando, de que se escuche bien. Quiero asegurarme que vaya, no estoy hablando aquí, que no me escuches. Pero te decía, hermano, que Pablo, ¿sí se oye? Que Pablo recibió 4 cartas. Recibió 4 cartas. Escribió 4 cartas, no se oye. ¿Se oye? Sí se oye, papi. Es que yo no oigo que se oiga ahí, por eso te pregunto. Porque no puse el volumen. Bueno, una disculpa, hermanos, es que no sé realmente si está saliendo bien el video, lo siento. Voy a continuar y si acaso no sale, pues lo programamos otra vez para otro día, ¿les parece? Entonces te decía, hermano, Pablo hizo 4 cartas. Esas 4 cartas, Pablo, nosotros solamente recibimos 2. ¿Sí te acuerdas que te había comentado eso, verdad? Y de esas 4 cartas que Pablo escribió, Pablo, más bien nosotros, la primera que es nuestra y la segunda, pues era la tercera y la cuarta, no, la segunda y la cuarta, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a redactar esta carta que para nosotros es la primera, dándole gracias a Dios por los hermanos de Corinto. Y empieza a hablar bien de ellos. Empieza a hablar bien de los hermanos de Corinto, ¿verdad? Que ellos habían recibido dones,
y que no les faltaba nada. ¿Te acuerdas de lo que vimos en el capítulo 1? Pero luego a mí se me hace que es el audio de este lado, ¿no? Por eso se oye muy lejos o por eso se está viciando, yo creo. Se me hace que no está jalando este. Sí. Pero bueno, voy a seguir, hermano. Y de nuevo, si acaso queda mala la grabación o algo, después lo podemos hacer de nuevo el estudio, ¿sí? Entonces, fíjate, hermano, te decía, Pablo empieza en el capítulo 1, les habla bien de ellos y les dicen, pues ustedes han recibido los dones. Y si te acuerdas todo eso, y luego en el versículo 2 vemos realmente la razón de la carta. En el capítulo 2, básicamente, Pablo escribe esta carta en respuesta a una carta que él recibió. ¿Sí? No sé si te acuerdas. En respuesta a la carta que él recibió, en donde están pasando algunas cosas ahí en la iglesia de Corintio que necesitan la atención de él. ¿Sí? Entonces, una de esas cosas que le escriben a él en esa carta es de que la iglesia está en una división por causa de que ellos estaban envanecidos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? En 1 Corintios 1, en el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Eso lo escribió en el versículo 10. Luego, porque en el versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces Pablo recibe esa carta y en donde unos empiezan a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, decían cada uno de ellos, y por el hecho de que ellos estaban enfocados en esta división, estaban enfocados en esta división entre ellos, estaban idolatrándose no unos a otros, sino estaban idolatrando a los líderes y al mismo tiempo estaban despreciando a otros. Por esa razón no se dieron cuenta de lo que realmente importaba, que era la santidad de la iglesia. ¿Sí? Sí, hermanos, entonces eso es lo que estaba pasando y así continuamos hasta el capítulo 5. Si te acuerdas que veíamos, ¿no? Que por medio de esta división pues todo se dio a través de hasta el capítulo 5. Y después continuamos la semana pasada estudiamos el capítulo 6, en donde Pablo pues sigue hablando acerca del mismo tema, ¿sí? Pablo sigue, no se escucha, dice nadie, todos dicen que no se escucha. Todos dicen eso. ¿Y por qué se lo escucha? Ese ruido que está. Bueno, ok, voy a continuar, hermanos. En dado caso de que no se escuche, pues no sé, realmente ya no sé qué voy a hacer. Dice aquí que, bueno, te decía yo que hoy continuamos con el capítulo 7 y vas a ver qué interesante se pone esto, que en donde Pablo, ¿te acuerdas que le enviaron esa carta? Los de Cloé. Bueno, Pablo le enviaron una carta y esa carta que le enviaron a Pablo, realmente nosotros no sabemos qué es lo que dice. ¿Sí? Realmente nosotros no sabemos qué decía esa carta que le enviaron a Pablo, pero llevaba un material, me imagino yo, tan interesante que movió a Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, claro, a escribir esta carta a los Corintios, que para nosotros es la primera, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a estar pensando en esto, en que esa carta que le mandaron a Pablo, hago mucho hincapié en esta carta porque ahorita aquí en el capítulo 7, ahorita aquí en el capítulo 7,
Pablo habla otra vez de esa carta. Mándales un mensaje a ver si ya escuchan bien, por favor. Fíjate, esta carta traía un alto contenido de chisme. La carta que recibió Pablo, ¿verdad? Unos chismes ahí que le mandaron, o más bien vamos a llamarlo información de interés pública, ¿verdad? Es por medio de esta carta que Pablo se entera de ese envanecimiento que estaba pasando, pero no de todas las personas, solamente de algunos, y esto lo podemos nosotros concluir por lo que continúa después en el capítulo 7. Entonces no todos estaban así, había otras personas que estaban completamente en el otro extremo de la cuerda, no, ni siquiera en medio, ¿verdad? Unos estaban en un extremo y había otros que estaban en el otro extremo completamente de la cuerda. Ahorita te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿sí? A Pablo le hacen unas preguntas de algunas cosas que Pablo les responde a continuación, ¿sí? Entonces, fíjate, te voy a leer desde el versículo 16 del capítulo 6 para otra vez entrar en contexto, para que te acuerdes de lo que estábamos hablando en el capítulo 6 del capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y luego ya empieza el capítulo 7. Y te voy a leer desde el versículo 1 de corridito hasta el versículo 40. Y ahorita me regreso a explicártelo, ¿ok? Versículo 1, capítulo 7. Dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, ahí Pablo empieza a hablar de esa famosa carta que recibió, ¿verdad? Dice: las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Voy a leer todo de corridito y ahorita lo estudiamos. Dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer cumpla con el marido. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 10. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese.
pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado, mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Mas en los tales tendrás aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieres sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agrada al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agrada a su mujer. Hay casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, y así un cuerpo como el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para lo que sin impedimento es acerca del Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peque, que se case. Pero el Señor, que está firme en su razón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere libre, es para casarse con quien quiere, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedase así. Pienso también yo tengo el Espíritu de Dios. Está bien largo, ¿verdad? Son 40 versículos, hermanos. 40 versículos que parece como que se contradice aquí el hermano, ¿no crees? Porque primero dice, cásense, pero luego después dice, si estás soltero no te cases. Y primero dice, mujer, procura a tu marido, marido, procura a tu mujer, y ámense. Pero luego dice, pero si uno se quiere ir, pues que se vaya. A ver, espérame, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Vamos a desglosar todo eso. Tenemos un poquito más de media hora, me voy a tardar a lo mejor unos 10 minutitos más, porque este capítulo está bien interesante, hermanos, bien interesante, y vamos a estudiarlo ahorita, ¿te parece? Fíjate.
Fíjate, hermano, vamos a ver cómo empieza. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así empieza el versículo 1. De nuevo es cierto que no sabemos qué decía esa carta. No sabemos qué decía, pero solo sabemos lo que Pablo responde, ¿verdad? Esto es como cuando alguien está hablando por teléfono, ¿verdad? Y tú estás a un lado, pues tú no oyes la conversación que está recibiendo la persona, ¿verdad? Pero sí escuchas lo que está hablando la persona que está hablando por teléfono a un lado tuyo, ¿verdad? Y más si le haces así. Escuchas lo que dice, pero entonces a lo mejor con lo que escuchas, lo que dice la persona que está hablando, puedes más o menos ahí llegar a una conclusión de qué están hablando, ¿verdad? Bueno, algo así más o menos pasa aquí. Algo así más o menos pasa. Aquí le hacen a Pablo una serie de preguntas. Le hacen una serie de preguntas. Y pareciera, hermanos, que cuando, por lo que Pablo escribió aquí, parecieran como que las personas que le escribieron la carta, obviamente no eran las personas que estaban envanecidos, ¿sí te acuerdas? Obviamente no fueron ellos, fueron otras personas las que le mandaron la carta, porque le estaban avisando a Pablo. Bueno, estas personas estaban viendo que los hermanos, unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y ellos, los otros decían, oye, algo está pasando aquí raro, y ellos le escribieron la carta a Pablo, ¿verdad? Entonces pareciera como que estas personas que le escribieron a Pablo, ellos se estaban escandalizando o se estaban actuando de una manera completamente, de nuevo, al otro lado de la cuerdita, que también está malo, ¿verdad? Y que se estaban escandalizando por las depravaciones morales que caracterizaban a la ciudad de Corinto. ¿Te acuerdas de todo eso que hablamos de las depravaciones morales? Ellos estaban pensando en que se estaban escandalizando por todo lo que sucedía, hasta llegar al extremo de que empezaron a ver al sexo como algo impuro. Entonces prácticamente le preguntaron a Pablo, me imagino yo que la carta podría decir, oye Pablo, ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstengan de tocar a una mujer? Eso es lo que yo creo que pudo haber dicho la carta, ¿verdad? O Pablo, ¿no crees que será mejor que los solteros se queden sin casarse? Para que no caigan en estas depravaciones que existen. Y los casados, ¿no crees que los casados será mejor que practiquen el celibato? O incluso que mejor se divorcien de sus esposas y de sus esposos, para que no haya intimidad entre ellos, porque el sexo es algo malo. ¿Deberían los cristianos practicar la abstinencia en medio de una sociedad tan corrupta como esta? Me imagino yo que esas son las preguntas, ¿no? O alguna otra pregunta que se te venga a la mente con este mismo sentir, ¿verdad? De que las personas que le mandaron la carta a Pablo, aparte de decirle, oye, se están peleando por allá y están envanecidos y están muy jactanciosos, pero luego después la carta también dice, oye Pablo, pero también vemos nosotros un chorro de cosas que queremos preguntarte. ¿No sería mejor que los hombres no tocaran a ninguna mujer? No les puedes mandar tú una carta y decirles, les prohíbo que toquen a mujer alguna, ¿verdad? Pero mira cómo les contesta Pablo, empezando con los casados, y luego también les da un consejo a los solteros y solteras. Versículo 2, fíjate, dice, pero acuérdate lo que decía el versículo 1. Versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, o sea, de todo el ambiente pecaminoso que moraba en esa zona, a causa de todas esas cosas, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal
Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces prácticamente Pablo les dice, les dice a las personas que le escribieron que ninguno de los dos, ni hombres ni mujeres, deben de separarse, deben de negarse el uno al otro, porque por derecho, según el matrimonio, le pertenece. La mujer le pertenece al hombre y el hombre le pertenece a la mujer. ¿Sí? No se priven el uno al otro de tener relaciones, es lo que les dice Pablo, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad por un tiempo limitado para entregarse de lleno a la oración. Después deberán volver a juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del control propio de cada uno de nosotros. Porque acuérdate que ahí en Corintio, afuera, ¿verdad? En el mundo, era bien visto que las esposas, ¿verdad? Veían a su esposo que iban al templo a adorar a la diosa Afrodita y pues ya sabían lo que pasaba ahí arriba, ¿verdad? Pero era algo que sucedía ahí, ¿verdad? Entonces, de repente acá en la iglesia querían irse completamente al lado opuesto, ¿sí? O sea, dice Pablo, no, en ninguna manera, ¿verdad? Y si acaso hay algún tiempo en donde esposo y esposa no estén en intimidad, es por un mutuo acuerdo. Y debe ser por un tiempo específico y por una razón específica, dice, porque por algún tiempo y de mutuo acuerdo, mutuo consentimiento para ocuparse sagradamente en la oración. Y volver a juntarse uno para que no los tiente Satanás, ¿verdad? Entonces, esto le dice Pablo a los casados. Les dice, más bien, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su hombre. Pero luego en el versículo 8 y en el versículo 9, ahora les habla a los solteros, a las solteras, a los viudos y a las viudas. Fíjate, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. ¿Y cómo era Pablo? ¿Cómo era yo? Bueno, hay algunos estudiosos que piensan que Pablo fue casado y que en algún momento Pablo enviudó. Hay otros estudiosos que dicen no hay evidencia de decir una cosa o la otra, entonces no podemos decir si Pablo era soltero o si Pablo fue casado. Lo que sí sabemos es de que desde el tiempo en que Pablo se convirtió en el camino de Damasco, ahí ya no tenía él una pareja. Y en todo su ministerio pues no la tuvo. Entonces, por como él habla acerca de la mujer y por como él habla acerca del amor, lo que algunos teólogos dicen, pues Pablo seguramente se casó, pero enviudó. Entonces aquí le dice, digo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Porque acuérdate que ese remanente de pecado todavía mora en nosotros, ¿verdad? Y Satanás le encanta meterse por esa puertita. Entonces, fíjate, esa manera de vivir en Corinto estaba afectando a todos y a todas las personas que estaban adentro en la iglesia de Corinto, a los casados, a los y las solteros, viudos, divorciados y cualquier condición que hubiese en ese momento, ¿no? A las personas divorciadas, algunas decían, híjole, pues todo lo que está pasando, a los solteros dice, pues mejor yo me hago, voy a tener votos de celibato, ¿verdad? De abstinencia.
Y entonces ahora Pablo regresa a darles una palabra a los casados otra vez, ¿verdad? Les habla a los casados y luego en el versículo 8 les habla a los solteros y ahora les da una palabra de unidad, una palabra para perseverar el matrimonio y les habla primero a las parejas cristianas. Fíjate, versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no el Señor, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si agarras este versículo nada más, sin ver todo el contexto de lo que hay antes, desde el capítulo 1, ¿verdad?, hasta ahorita, y de lo que hay después hasta el capítulo 12, pudieras decir, sacar de contexto este versículo muy fácil, ¿verdad? Y empezar a decir, la Biblia no protege a la mujer. Porque ¿cómo voy a regresar? ¿Qué tal si me golpea? Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de dos personas que son cristianos. ¿Por qué digo que son cristianos? Ahorita más adelante vas a ver la respuesta. Dos personas que son cristianas, que dicen, si están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y que si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Se puede también intuir que en la carta les dicen a Pablo, oye, es que ya está pasando, ¿verdad? Ya se han separado algunas parejas que ambos conocieron a Cristo, pero por alguna razón se separaron. Ellos mismos dijeron, no, ¿sabes qué? Tú y yo ya no podemos ser pareja porque el sexo es malo, es indigno ante los ojos de Dios, separémonos. Entonces Pablo dice, no, si ya se separaron y ya no, o sea, ya tienen condiciones irreconciliables, dice Pablo, júntense otra vez. Esa pareja es una pareja que el Señor creó, que el Señor juntó. Reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Entonces aquí claramente Pablo les está hablando a parejas cristianas. De nuevo, acuérdate que Pablo está respondiendo preguntas. Está respondiendo preguntas de una carta que recibió, de la carta que le enviaron, ¿verdad? Una pregunta de nuevo pudo haber sido, ¿es correcto que ahora que soy cristiano me debo divorciar de mi esposa para vivir una vida más santa y más entregada al Señor? Algunos llegaron a pensar eso. Pablo, yo quiero entregarme al Señor y por eso es correcto que yo me separe de mi esposa porque quiero entregarme al Señor. Y Pablo le dice, no, compadre, no es por ahí. Eso no sería más santo, al contrario, eso sería por completo violentar el sacramento del matrimonio que el Señor instituyó. El Señor instituyó esa unión, el Señor bendijo el matrimonio. Entonces no vas a ser más santo o más santa si tú tomas la decisión de separarte de tu esposa o de tu esposo y no tener ya jamás intimidad, porque en tu mente piensas que eso es inmundo. No lo es dentro del matrimonio. Es lo que Pablo les está diciendo. ¿Y qué de los que están casados con cónyuges inconversos? ¿Qué pasa ahí cuando un hombre está casado, un hombre cristiano está casada con una mujer que no lo es, o una mujer cristiana está casada con un hombre que no lo es? Fíjate lo que les habla Pablo a esas personas a partir del versículo 12 y dice, y a los demás, o sea, matrimonios híbridos, ¿verdad? A los demás, yo les digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, lo cual quiere decir que el hombre sí es, ¿verdad? Y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, ¿cuál es la situación de esta pareja? Ambos eran gentiles, pero vino Pablo y predicó el evangelio y él creyó, pero ella no. Pero ya eran pareja. Y viceversa, ella creyó, pero él no. Entonces dice, pero en esa situación, si la mujer consiente en vivir con él,
el hombre no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Esto no quiere decir que tengas una visa, ¿verdad? De que, pues mi esposa ya es la cristiana, entonces yo ya tengo pase VIP. No, la salvación es personal. Tú también te debes de convertir al Señor. Y tu mujer o tu hombre, si estás en esta situación. Pero aquí Pablo le está hablando a ellos y les dice, mira, empieza, te fijas de dónde viene toda la carta, empieza de responder esas preguntas que le dicen, oye, entonces es mejor que no tengan relación, que hombre no toque a mujer y que las parejas se separen, eso será correcto. Y Pablo le dice, no se pueden separar. Pero si ya estamos hablando de la separación, déjame también tocar este tema aquí, ¿verdad? Porque Pablo le dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué a paz nos llamó Dios? Porque en aquel entonces, pues eran armas tomadas, ¿verdad? Imagínate que era una pareja musulmana y que la esposa, la mujer se convierte al cristianismo y el hombre no, incluso hasta la podía llegar a matar, o viceversa, ¿verdad? Entonces dice, si hay la persona, digamos, hoy en día, ¿verdad? De que se convierte al Señor la mujer y el hombre no, pero dice, no, pues mira, pues ve, llévate a los niños a la iglesia, yo aquí me espero, yo aquí te quedo, aquí me quedo en la casa. O sea, tú ve y adora a tu Señor, yo a mí no, pues no me nace, ¿verdad? Pero tú ve. Bueno, ahí Pablo le dice a la mujer, no te separes de él, si él consiente en vivir contigo, ¿verdad? Porque tú cómo sabes que el Señor no te ha puesto a ti, te eligió para predicarle a él y para llevarlo a sus pies, o viceversa. Tú cómo sabes, hombre, que el Señor no te eligió a ti para poder llevarle la palabra de Dios a tu mujer. Dice, o no sabéis que quizá él hará salvo a tu marido o a tu esposa o a tu mujer, ¿verdad? Entonces, en estos 16 versículos que llevamos ahorita estudiando hasta aquí, Pablo responde la pregunta de la abstinencia y responde diciendo que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Pero hábilmente también les empieza les dice que deben de preservar su matrimonio, preservar su matrimonio, salvo, preservar el matrimonio, o sea, estar unidos, ¿verdad? Pero que dentro del matrimonio pues puede haber algún tiempo en donde con mutuo acuerdo pues estén separados en términos de relaciones íntimas, ¿verdad? Por condiciones excepcionales. Entonces dice Pablo, pues sí puede suceder, pero después es un tiempecito, después regresen, ¿verdad? Pero luego Pablo le dice a los solteros, si no tienes el don de continencia, cásate. Y le dice a los casados, cumple con tus deberes conyugales y persevera el matrimonio. Preserva el matrimonio, o sea, no se divorcia. Pero fíjate, también más adelantito empieza a hablar y dice que para ciertas personas, bajo ciertas condiciones, la soltería puede ser más conveniente que el matrimonio. Versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Verso 26, pon atención. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a la mujer? No procures en soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures en casarte. A ver, espérame, sí, arriba dijo a los solteros, cásense. Ahora les dice, no procures en casarte. ¿Por qué? O sea, ¿de qué está hablando aquí Pablo?
Pablo está promoviendo el que los solteros no se casen. Este es uno de esos versículos que puede también causar mucha confusión si no se investiga un poco o tratamos de interpretar con nuestro conocimiento actual. Sí, porque ahí el que te puede decir, oye, ahí claramente está diciendo, ¿verdad? Dice, no procures en casarte. Pero la clave de este pasaje está en el versículo 26. Lee por favor conmigo de nuevo el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. A causa de la necesidad que apremia. Hay muchos estudios de este versículo, hay muchos estudios de estos dos versículos, el 26 y el 27. Y la mayoría de los, bueno, y también lo puedes ver en otras cartas que también hay relación. Aquí Pablo se está refiriendo a la persecución de los cristianos. Pablo se está refiriendo a un momento que ellos ya estaban sufriendo en ese momento. Pon atención aquí porque esto es clave, hermano. Llega Pablo a Atenas y lo vienen corriendo. ¿Te acuerdas que te decía? Empezó allá arriba en Tesalónica y luego se movió a Filipo y luego se movió a Acaya y luego se movió a no sé dónde hasta que llegó a... Y lo iban corriendo de lugar en lugar y lo iban corriendo de lugar en lugar. ¿Qué imperio estaba reinando en este momento? Los romanos. ¿Te acuerdas qué pasó? Bueno, tiempito después, más o menos como unos 10 años después de que Pablo escribió esta carta, empieza una persecución diabólica de un emperador romano que se llamó Nerón contra los cristianos. Seguramente has visto películas de Nerón, seguramente has escuchado la historia de Nerón. No tengo tiempo para explicarte todo lo que hizo ese hombre, pero empezó una persecución romana ordenada por Nerón en contra de todos los cristianos y estaba empezando en ese momento cuando Pablo escribe esta carta. En los siguientes 10 años fue creciendo la primera persecución de Roma, matando a miles de cristianos. Cientos de cristianos fueron crucificados solamente por declarar su fe. Otros fueron echados a los leones en los coliseos, en los circos, para que fueran devorados vivos. Les ponían encima pieles de animales muertos para que oliera esa piel y para que los leones y las fieras fueran y se los comieran y toda la gente riéndose. Mira estos cristianitos, a ver si tu Dios te puede salvar. Había cristianos que fueron rociados con brea y colgados de estacas. Para alumbrar las calles. Esto les estaba pasando a esas personas. Entonces Pablo les dice, les está hablando que se acerca una verdadera calamidad y que se viene una calamidad delante de ellos y que en esa circunstancia tan inusual Pablo les dice que la soltería tiene mucha ventaja. No sé si hayas leído este versículo anteriormente con este contexto que te acabo de decir. Pablo les dice de nuevo, tengo pues por cierto, a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Si está ligado a mujer, no se suelte y protégela. Si no estás ligado a mujer, no procures casarte porque los tiempos que se avecinan están fuertes. Ciertamente la persecución es ya de por sí bastante difícil para un soltero, ¿no es cierto? Para una persona.
pero los problemas se multiplican y el dolor se multiplica cuando esa persona está casada y cuando esa persona tiene hijos. Porque no nada más vas a ver por ti, sino vas a ver por tu esposa, vas a ver por tu esposo y vas a ver por tus hijos. Entonces imagínate una situación así, una situación de persecución de muerte. Pablo les dice, yo te recomiendo que mejor no te cases en esa situación. Pero fíjate lo que también comenta Pablo en el versículo 28. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrían la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren, y los que se disfrutan este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Fíjate, estos versículos del 29 al 31 te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquito mejor. Versículo 29 al 31 te dije, ¿verdad? Versículo 29 otra vez. Déjame decirte lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni por su alegría, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. ¿Qué está hablando aquí el hermano Pablo? Bueno, le entendimos un poquito mejor, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente, pero como quiera hay medio dudas, ¿verdad? El tiempo es breve. Este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá, dice Pablo. Entonces debemos de poner en orden nuestras prioridades, básicamente lo que nos está diciendo. Poner en orden nuestras prioridades. Dios, familia y todo lo demás. Dios, familia y todo lo demás. Todo lo demás es todo lo demás, hermano. Aquí es lo que nos está diciendo Pablo. Tú casado, que no te enfoques tanto en tu familia, sino enfócate en Dios, porque ahí está la salvación. Entonces enfócate en Dios y en la familia. Entonces Pablo nos dice, o más bien pongan en orden sus prioridades. Versículo 32. Quisiera que estén libres de las persecuciones de esta vida. Otra vez regresa a la persecución. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Te leí la Nueva Traducción Viviente, versículo 32 al 34. 32, 33 y 34. Sí está clarito, ¿verdad? Ahí dice, vienen tiempos difíciles. Si estás casado, mantén tu matrimonio en orden, no se separen, pero cambien sus prioridades y pongan primero al Señor. Y si estás soltero, te recomiendo que por las calamidades que apremian, o sea, que van a seguir prontito, te recomiendo que mejor no te cases, pero si te casas no hay problema, no estás pecando. ¿Sí? Bueno, eso ahorita para nosotros es a lo mejor un poquito difícil de entenderlo, ¿verdad? ¿Sí?
que hay personas que dicen, no, el Señor, en la Biblia dice que es mejor no casarse. Yo por eso me quedé soltero toda mi vida. ¿Eso es lo que dice aquí? No. Amar más a Dios y ponerlo a Él primero, lo que nos está diciendo Pablo en esta última parte del capítulo 6-7. Esa es nuestra prioridad. Pero sin abandonar tus responsabilidades conyugales. Y si te quieres casar soltera, viuda, lo puedes hacer, no estás en pecado. Nosotros los casados tenemos que asignar las prioridades de amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, pero al mismo tiempo no descuidar a mi esposa, al mismo tiempo no descuidar a tu esposo. Porque sí, la prioridad número 1 es el Señor, pero la prioridad número 2 es tu esposo, o la prioridad número 2 es tu esposa. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Dice, los tiempos vienen y esto se va a acabar, ¿verdad? Para algunos de nosotros no vamos a resistir este ataque de Nerón. Pon en orden tus prioridades. Es lo que dice Pablo aquí. Dice, pero los solteros no tienen esta situación. Los solteros deben de sacar ventaja de su soltería entregándose por completo al Señor mientras estés soltero, porque ya cuando te cases, pues ahora ya va a ser el Señor y también tu esposo, o el Señor y también tu esposa, ¿sí? Versículo 35 dice, les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Con la menor cantidad de distracciones posibles. Fíjate. Déjame leerte ahora a partir del 35 en adelante. Dice, esto les digo para vuestro provecho. Bueno, eso ya te lo puedo platicar, ¿no? Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera y no peca, que se case. O sea, si yo tengo una hija y ya está en edad y bueno, ¿sabes qué? Pues que se case, ¿verdad? Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ya ha resuelto en su corazón agradar a su hija virgen, bien hace también, ¿verdad? ¿Cómo dice? Guardar a su hija virgen, bien hace también. O sea, porque recuerde que los que daban en casamiento eran los papás en aquel entonces, ¿verdad? Ahorita pues es distinto. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace mejor. Hace mejor en esa situación, en ese momento, ¿sí? Ahorita ya la cosa es distinta. No estoy diciendo que esto ya no aplica, pero aplicaba en ese momento por la situación que estaba en el ejército romano allá en la esquina, ¿verdad? Y en cualquier momento te agarraban. Y en cualquier momento te llevaban a Roma a que alumbraras una calle. Dice, pero mi juicio más dichoso sería si se quedase así, pienso yo también, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, esa carta que recibió Pablo, provocó esta carta llena de sabiduría. Y así van a seguir los siguientes 3 capítulos. Espero que te esté llenando de emoción qué es lo que dicen los otros capítulos, ¿verdad? O sea, ¿qué decía esa carta que recibió Pablo que provocó a Pablo a escribir todo esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque les empieza a decir, oye, no, espérame, creo que estás equivocado. El practicar la abstinencia no es la solución. La solución es, vive con tu esposa, vive con tu esposo esa intimidad que el Señor ordena. No lo busques en otro lado, porque así es como el Señor lo ordena y está bendecido por el Señor. Eres soltero, eres soltera, cásate si tienes el deseo de hacerlo. No hay ningún problema. Pero ya una vez casados, pues tienes que irte ahora al número 1, ¿verdad? A la instrucción que les di arriba. Eres viuda, está bien que te cases de nuevo.
Cásate y otra vez vas a ser otra vez una mujer casada con un hombre casado. ¿Sí? Versículo, te voy a leer el versículo 35 porque así continúan los siguientes 3 capítulos, ¿verdad? Dice, esto lo digo para vuestro provecho, para no para tender lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Lo que Pablo empieza a escribir a partir del capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9 y un poquito del 10, son las respuestas de la carta que le enviaron. ¿Sí? Ahorita en el capítulo 8, que vamos a ver la semana que entra, en el capítulo 8 habla acerca de la carne ofrecida a los ídolos, ¿verdad? La carne ofrecida a los ídolos. Una carne ofrecida a los ídolos, acá estaba a 100 pesos el kilo de ribeye, pero en una carnicería normal están 500. ¿Cuál compras? ¿Por cuál te vas? No, pues los ídolos nada son, yo compro la más barata. Pero bueno, eso también le preguntaron, oye Pablo, ¿qué debemos hacer? Están vendiendo carne ofrecida a los ídolos y está al menos del 50% del otro valor. Pablo aborda ese tema también porque le preguntaron. Entonces, esa carta que generó, primero que les llamó, que le jaló las orejas al decirles por el envanecimiento y porque están jactándose de ser mejores, no se están dando cuenta de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero todos los que me mandaron la carta preguntando, oye, eso que está pasando, ¿está bien esto que queremos hacer? Pablo les dice, no, o sea, ustedes también, hermanos, están yendo al otro extremo, ¿verdad? Entonces Pablo les da una instrucción, no solo para unos y no solo para otros, sino para todos. Y de esto habla el capítulo 7. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Este es un versículo clave de toda la carta a los Corintios, de la primera y de la segunda. Dice que nos está dando esto que es para nuestro provecho, para nosotros tender un lazo, y para, a través de la honestidad y la decencia, nosotros no tengamos ningún impedimento para acercarnos al Señor. Pablo nos está diciendo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y el Señor te va a recibir. Entonces, qué bonita carta, ¿verdad? Que sabiduría, que de nuevo, Pablo era una persona muy sabia, pero esto es sabiduría divina. Esto es sabiduría que de repente Pablo, pues a lo mejor para no meterse en problemas con, a ver, ¿qué es lo que quiere la mayoría? O que la mayoría quiere separarse. Sí, sepárense todos, sepárense para mantener, es que esto es una democracia. No, Señor, aquí Jesucristo nos enseñó esto, y eso es lo que tenemos que hacer. Ok, me pasé solamente 3 minutos, hermanos. Es un capítulo largo, vuélvelo a leer. Si tienes alguna duda, pregúntame. Voy a tratar de confundirte más. Pero pues empezamos esta sección de la carta en donde Pablo ahora responde las preguntas de los corintios, ¿no? Y se pone mejor. Si esto ya está bueno, se pone mejor. Ok, hermanos, pues muchas gracias. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio, para despedir el estudio y para que el Señor nos siga bendiciendo a través de esta carta tan bonita, la primera carta a los Corintios. Señor, Dios amado, bendito y poderoso, te damos gracias en Cristo. Gracias por esta sabiduría, Señor, que aunque fue escrita puntualmente para la situación que estaban viviendo en ese momento los hermanos en Corinto, también aplica para nosotros, Señor, y nosotros tomamos esta sabiduría y la aplicamos a nuestras vidas actuales para ser uno en ti, Señor.
para que a través del matrimonio, Señor, nosotros lo podamos santificar en ti, Señor. Tú, Señor, eres cordón de tres dobleces, porque contigo, esposo y esposa, y tú, Señor, formamos una unión inquebrantable, Señor. Te doy gracias por mis hijas, gracias por los jóvenes, gracias por los solteros y las solteras que en un momento van a formar una familia, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tú les hables a ellos, Señor, y que los guíes a no unirse en yugo desigual, Señor, sino que sean con personas que te amen también a ti, Dios. Te pedimos, Padre, que vengas, que nos guíes, que nos protejas, que nos hables a través de esta porción de la Escritura y que pueda crecer esa sabiduría en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Ok, hermano, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, con el capítulo